Gracia y paz sean a todos ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos en una presentación más de Iglesia Cristiana Jesucristo para estudiar doctrina. La doctrina que nos está ocupando en esta ocasión es eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. En la primera clase vimos la definición del término iglesia. También vimos el inicio de la iglesia y el fundamento de la iglesia. Si usted quisiera saber sobre esto, puede buscar el primer episodio de doctrina que hemos producido. En esta ocasión vamos a llegar a la segunda clase de doctrina y de la doctrina de eclesiología, y vamos a comenzar con la composición de la iglesia. Sí, vamos a abordar ese tema tan importante, y si el Señor nos ayuda vamos a tocar algún otro tópico importante sobre la iglesia. Pero comencemos hoy con este punto haciendo oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y sobre todo, Señor, en esta ocasión estudiar lo relacionado con tu iglesia, Padre, con tu esposa, Señor, con tu cuerpo místico. Danos la revelación, danos la sabiduría, danos la unción, y que esta palabra sea una aportación, Señor, para la edificación de tu pueblo en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les decía entonces, hermanos y amigos, que hoy vamos a ver la composición de la iglesia, de lo que está compuesta la iglesia. Y sabe, el elemento humano que conforma la iglesia, porque la iglesia está conformada de el elemento humano y obviamente también del elemento divino, porque Cristo es humano, divino, y la iglesia pues es humana, pero tiene también la naturaleza divina en su interior. Pero hoy vamos a hablar acerca del elemento humano que conforma la iglesia. Surge de dos grupos que fueron separados al momento del llamamiento de Abraham. Sí, y que fueron confirmados al entrar en vigor la ley de Moisés. Estos dos grupos son los judíos y los gentiles. Sí. De estos dos grupos, el Señor saca miembros para su amada iglesia. Él ha sacado miembros de los judíos para la iglesia y ha sacado miembros de los gentiles para la iglesia. O sea, la iglesia es una conformación fundamentalmente de dos razas, de los judíos y de los gentiles. Ahora, déjenme definir un poquito estos dos términos. Judíos, pues se le llama a los descendientes de Abraham que conforman el pueblo de Israel, ¿sí? Los israelitas. Y gentiles, pues se le llama a todas las naciones que existen en el mundo. Todas las naciones que no son Israel, entonces son llamadas gentiles por el Señor y por su palabra. Bueno, Pablo hace referencia a que la iglesia está conformada por judíos y por gentiles en Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Leamos esa porción. Dice el verso 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, erais en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Ahora, recuerde usted que Dios le dio a Abraham una señal del pacto que había hecho con él.
Abraham entró en el pacto de Dios, pero Dios le dijo, tú tienes que entrar en este pacto por medio de una señal física, que era la circuncisión. Y Dios le dijo, todo israelita tiene que ser circuncidado al 8º día para poder ser parte del pueblo escogido, del pueblo de Israel. O sea, la palabra circuncisión y el acto de circuncisión era usado para expresar la idea de estar dentro de los pactos de Dios. Circuncisión era estar dentro de los pactos de Dios, mientras que incircuncisión era para estar fuera de los pactos de Dios, fuera de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y Pablo enseña que las naciones gentiles estábamos fuera de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y a su descendencia, porque somos incircuncisos en la carne, ¿verdad? Somos incircuncisos. Los judíos son circuncisos o circuncidados. Entonces, esa era la señal de entrar en las promesas de Abraham. Y nosotros, pues como dice aquí Pablo, en otro tiempo, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por los judíos. Ahora, en el versículo 12 añade, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, esa era la condición de todos nosotros los gentiles, ¿verdad? Que nos hemos convertido a Cristo ahora, pero en aquel tiempo esa era nuestra condición, y tristemente esa es la condición de todas las demás personas que no se han convertido a Jesucristo. Ellos están ajenos a los pactos de la promesa, están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bueno, esta era la condición de los gentiles antes de ser incluidos en el plan de redención. Voy a hacer énfasis en eso. Estábamos sin Cristo, no teníamos a Cristo. Luego estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, lo que indica que no teníamos parte en las bendiciones que Dios le había prometido a esa nación. Y finalmente Pablo dice que estábamos ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste condición, ¿no le parece? Triste condición. Bueno, leamos ahora los versículos 13 al 18. Acuérdese que estamos hablando de la conformación de la iglesia, e iniciamos diciendo que está conformada por judíos creyentes y gentiles creyentes. Miremos lo que dice esta porción. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Fíjese, que de ambos pueblos hizo uno. De los judíos y de los gentiles, Él hizo uno. Quiero aclarar. De los judíos convertidos a Cristo y de los gentiles convertidos a Cristo. Sí, porque los judíos que no son convertidos no son parte de la iglesia. Los gentiles que no son convertidos no son parte de la iglesia. Para ser parte de la iglesia tenemos que convertirnos a Cristo. Por eso dice aquí Pablo, pero ahora en Cristo Jesús. Fíjese, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, pero el que ha hecho uno de ambos pueblos es Cristo. Si estamos en Cristo, somos uno, un pueblo, ya sea judíos o gentiles, somos uno. Pero si estamos en Cristo, si no hemos recibido a Cristo, si rechazamos a Cristo, lo siento mucho, no somos parte de la iglesia. Y nos duele mucho decir esto para los judíos, porque amamos a los judíos. Y también nos duele mucho decir esto para todas las naciones gentiles, pero esa es la verdad. Para ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, ¿sí?, del cuerpo de Cristo, los judíos tienen que convertirse.
a Cristo. Los gentiles tienen que convertirse a Cristo. Solo de esa manera podemos apropiarnos de esta palabra que encontramos aquí, que de ambos pueblos el Señor de los dos hizo un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, al recibir a Cristo fuimos hechos cercanos. Venimos a ser uno con los judíos creyentes del principio de la iglesia. La pared intermedia de separación se derribó, las enemistades fueron abolidas, fuimos reconciliados con Dios y venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Luego añade, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando de los gentiles, y oiga, y a los que estaban cerca, hablando de los judíos. Sí, porque por medio de Cristo, de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Para mí esto es clarísimo. Sí, tenemos los judíos por acá, los gentiles por acá. Ambos estamos perdidos, pero si los judíos reciben a Cristo y nosotros los gentiles recibimos a Cristo, entonces venimos a formar un solo pueblo al cual el Señor llama, y el apóstol Pablo también, la eclesía, la iglesia. Pero note que esto es en Cristo. Alabado sea Dios. Porque no, Pablo dice en Romanos 2, los últimos versículos de Romanos 2, dice que no es judío el que lo es en la carne, ni es circuncidado el que lo ha hecho en la carne, sino que es judío aquel que es espiritualmente judío, el que cree en Cristo, y es circuncisión aquella que se ha hecho en el espíritu, ¿sí? En el espíritu, la circuncisión que es obrada en el corazón. Amén. Entonces, por medio de Cristo, los unos y los otros, los que estábamos lejos y los que estaban cerca, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué maravilla! Ahora, todos los creyentes en Cristo venimos a ser unidos, ¿sí? Y conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, sean judíos o sean gentiles. Si tenemos a Cristo en el corazón, somos parte de la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos ahora en los versículos 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros, hablándole a los judíos, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, refiriéndose a todos los judíos convertidos. A todos los judíos convertidos, porque acuérdese que la iglesia comenzó con judíos. Sí, los 120 que estaban en el aposento alto eran judíos. La iglesia comenzó con judíos, fueron los primeros santos de la iglesia. Ahora dice aquí la palabra de Dios que nosotros en Cristo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados, oígase bien, es que es tan clara la palabra de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, nosotros, al haber creído en Cristo, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quiénes eran los santos? Los judíos convertidos. ¿Quiénes eran los santos? ¿O quién era la familia de Dios? Los judíos convertidos. Ellos llegaron a ser parte de la familia de Dios. Ahora nosotros, por la fe en Cristo, venimos a ser parte del mismo pueblo, de la misma familia, de la misma iglesia. Bendito sea Dios. Pero quiero dejar bien claro, bien establecido, que la palabra de Dios dice que todo esto es posible en Cristo.
en Cristo. Si estamos en Cristo, queridos judíos, somos de la iglesia. Queridos gentiles, somos de la iglesia. Pero si no estamos en Cristo, no somos, aunque hayamos nacido en Israel y seamos de la sangre israelí, no somos de la iglesia, menos los gentiles. Tenemos que creer en Cristo, porque es en Cristo que los judíos y los gentiles vienen a ser un solo pueblo, vienen a ser parte de la iglesia. Amén. Ahora usted me dirá, ¿y qué pasará con los judíos que no acepten a Cristo? Bueno, lamentablemente, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, los que no reciben a Cristo no serán salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Y Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Pablo añadió, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. Los judíos que quieran ser salvos tienen que recibir a Cristo. Los gentiles que querramos ser salvos tenemos que recibir a Cristo. En Cristo Jesús venimos a formar un solo pueblo, judíos y gentiles, y ese pueblo se le llama la iglesia. Bendito sea Dios. ¿Sabe? Por eso es que ya estudiando escatología, en la segunda venida de Cristo, para que Israel pueda ser salvo, tienen que reconocerlo, y van a reconocerlo. Porque Él va a venir en las nubes y va a venir a ellos para salvarlos del último sitio que tendrá Jerusalén. Y Él va a venir para salvarlos milagrosamente. Y cuando se presente a ellos, ellos mirarán sus manos y verán que están horadadas. Y le preguntarán, ¿y dónde te hicieron estas heridas? Y Él les va a decir, en casa de mis amigos. Sí, en casa de los descendientes de Abraham, mi amigo, que son ustedes. Ahí me las hicieron. Yo soy el Jesús que ustedes rechazaron. Y entonces dice que ellos se arrepentirán y llorarán como cuando uno llora por un unigénito que se ha muerto. Y entonces van a ser salvos. Pero es a través de Cristo que formamos parte de la iglesia. Miremos ahora lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 32. Pablo establece claramente la existencia de estos tres grupos. Vea lo que dice: no seáis tropiezo a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Se da cuenta cómo Pablo dice acá, aquí hay judíos, aquí hay gentiles, y es que está la iglesia de Dios? Y ya Él nos ha dicho en Efesios que de ambos pueblos, a todos los que han creído en Cristo, Él nos ha hecho un solo pueblo. Qué claro, ¿verdad? Bueno, los primeros miembros de la iglesia fueron judíos. Luego, por el hecho de que Israel como nación recibió a Cristo y su evangelio, la salvación fue enviada también a los gentiles. Y gracias a Dios que llegó a nosotros esa salvación. Sin embargo, el evangelio no dejó de predicársele a los judíos. Siguió predicándose. Y algunos de ellos pues han seguido creyendo y han venido a ser parte de la iglesia de Cristo. Entendemos entonces que la iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Claramente les digo que han creído en el Señor Jesucristo, porque la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Así es de qué? Es en Cristo. Bueno, entonces ya estamos viendo este primer punto, cómo la composición de la iglesia son humanos. La iglesia no está compuesta de ángeles, no está compuesta de otros seres, está compuesta de seres humanos que salen de los judíos y que salen de los gentiles, ¿verdad? Por la fe en Jesucristo, por la obra del nuevo nacimiento que viene por la fe en Cristo Jesús. Bueno, miremos ahora el segundo punto, las condiciones para ser miembros de la iglesia de Cristo. Mencionaré 5 que aparecen claras y creo que son las condiciones básicas, elementales, para poder ser parte de la iglesia de Cristo. Bueno, primero, arrepentirse y creer al evangelio. Esa es la primera condición. Arrepentirse y creer al evangelio.
Note que no dije al judaísmo, no dije tampoco al islamismo, no dije al catolicismo, no dije al confucianismo, no dije al hinduismo, no, dije arrepentirse y creer al evangelio. Miremoslo en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Alabado sea Dios, en el evangelio. Entonces, lo primero que debemos hacer si queremos ser miembros de la iglesia del Señor Jesucristo es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el mensaje del evangelio de Cristo, sí, el cual fue predicado primeramente por el Señor Jesucristo, después por los apóstoles, y ha llegado hasta nosotros por un sinnúmero de predicadores que el Señor ha levantado para esta tarea. Bueno, número 1. Número 2, para poder ser miembro de la iglesia de Cristo necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Qué interesantísimo esto. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31 dice: y sacándolos, aquí está hablando del carcelero de Filipos, cuando Pablo y Silas quedaron ahí presos. Dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Porque un gran terremoto había venido mientras Pablo y Silas alababan al Señor en lo más recóndito de aquella prisión, y las puertas de la cárcel se habían abierto y las cadenas se le habían caído a los presos que estaban ahí, y el carcelero estaba pero espantado por ver ese fenómeno. Y cuando encontró, él ya iba a quitarse la vida porque dijo: aquí voy a tener que pagar la pena de todos los prisioneros y va a ser seguramente la muerte, entonces mejor me quito la vida. Y cuando iba a hacerlo, Pablo le grita: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, no tengas pena, nadie ha escapado, porque el Espíritu Santo se encargó de que nadie se escapara, porque él tenía un plan para el carcelero de Filipos. Entonces el carcelero, sacándolos fuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. Y aquí debo decir algo sumamente importante, porque hay religiones que ciertamente creen en Jesucristo, pero no lo reconocen como el Señor, como el Señor Dios Todopoderoso. No lo reconocen así, lo reconocen como un gran profeta, lo reconocen como un gran maestro, lo reconocen como un gran filósofo, como un gran pensador, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos hasta se atreven como a decir que él es un ángel, que él es un arcángel, que él es una criatura de Dios. No, Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es Dios, es el Señor. Y hasta que no creamos en Él y lo reconozcamos como Señor Dios Todopoderoso, como nuestro Señor, como nuestro Dios, no seremos salvos y no seremos parte de la iglesia. Esta es una condición y que no se puede evitar, que no se puede hacer a un lado. Sí. Bueno, creer en el Señor Jesucristo. Amén. Luego, lo tercero para ser parte de la iglesia es confesar públicamente que creemos en Él como Señor. Confesarlo públicamente. Alguien puede decir ahí: bueno, yo sí, en mi interior yo creo que Jesús es el Señor, pero yo no voy a ir a declararle a la gente que Jesús es mi Señor. No voy a hacerlo público
Bueno, lo siento, esa es una condición que está establecida en la palabra de Dios para poder ser salvo y para poder ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Sí, yo se lo voy a leer. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Ahí dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es de que el tercer requisito para poder ser parte de la iglesia es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ya llevamos 3. ¿Verdad? Ya llevamos 3 requisitos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos con el cuarto. Obediencia al mandamiento del bautismo en agua. Sí. Obediencia al mandamiento del bautismo en agua. Ahora, en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19 dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él es Dios, Él es Señor. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, judíos y gentiles, a todas las naciones que crean en Él. Haced discípulos, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, obediencia a ese mandamiento del bautismo en agua nos hace salvos y miembros de la iglesia. En Marcos 16, 15 y 16 dijo Cristo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, judíos y gentiles. El que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, es importante entonces obedecer el mandamiento del bautismo en agua. Y en quinto lugar, la perseverancia en el camino de la salvación. Sí, la perseverancia en el camino de la salvación. Déjeme repasar los 3 puntos que he mencionado. Primero, tenemos que arrepentirnos y creer en el evangelio. Segundo, tenemos que creer en el Señor Jesucristo, reconocerlo como Señor y Dios de nuestra vida. Tercero, tenemos que confesar públicamente lo que creemos en el corazón. Y cuarto, pues tenemos que obedecer el mandamiento del bautismo en agua. Pero quinto, tenemos que perseverar en el camino del Señor hasta el fin, dando fruto. Dando fruto. Aleluya. Sí, dando fruto. En Juan capítulo 15, versículo 1 y 2 dice el Señor hablando, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, oiga, pámpano que en mí, o sea, el pámpano está en la vid, es como decir, el creyente gentil está en Cristo, el judío creyente está en Cristo, dice aquí, todo pámpano que en mí, o sea, ya está en Él, ya es parte de Él, ya ha cumplido con esas 4 cosas que hemos mencionado. Sí, ahora dice, pero que está en mí, dice, y no lleva fruto. Ay, Dios, y no lleva fruto, lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Se da cuenta que es importantísimo perseverar en el Señor dando fruto, dando fruto.
frutos dignos de arrepentimiento, o digámoslo de otra manera, frutos que demuestren que realmente me he arrepentido. ¿Sí? Y uno de esos frutos es apartarme del pecado. Pues si yo me arrepiento, arrepentimiento significa ir en una dirección y luego dar un giro de 180 grados y caminar en la dirección opuesta. Pero si yo digo que me he arrepentido y sigo haciendo las mismas cosas, no me he arrepentido. Tengo que darme vuelta y caminar de regreso en dirección opuesta a la que yo llevaba al principio. Y aquí voy a actuar de diferente manera. Voy a demostrar, a dar frutos que demuestren que yo me he arrepentido de corazón. Entonces ese es el fruto, uno de los frutos. Bueno, ya los otros frutos, la Biblia los llama los frutos del Espíritu, ¿verdad? Hay frutos dignos de arrepentimiento, que son muestras que yo me he arrepentido. Y también hay frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, es necesario para pertenecer a la iglesia del Señor, perseverar y dar fruto. Y dar fruto. Si no, dice Pablo, creísteis en vano. Bueno. Muy bien, entonces ya hemos visto el segundo punto, mis queridos hermanos y amigos, que las condiciones para ser miembros de la iglesia de Cristo son estas 5 que he mencionado. Vamos a terminar con el punto número 3. Terminemos viendo los calificativos que la Biblia le da a los miembros de la iglesia. Muy importante y también preciosos. Los calificativos que la Biblia le da a los miembros de la iglesia, ¿verdad? La Biblia le da varios calificativos y quizá no vamos a agotar ese tema, pero vamos a mencionar algunos. En primer lugar, la Biblia dice que los miembros de la iglesia son escogidos. Es el primer calificativo que le da a los miembros de la iglesia. Nos llama escogidos, sí, escogidos. Y usted sabe que es escogido, ¿verdad? O sea, entre los millones de personas que poblan el mundo, el Señor escoge a algunos. Escoge a algunos. Escogidos, sí. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 10 lo dice. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el perito arquitecto de la iglesia, soportó muchos padecimientos por amor de los escogidos, aquellos que conforman y conformarán el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esto hace referencia al hecho de que fuimos escogidos, ¿verdad? Escogidos. Y en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Miremos lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note que fuimos escogidos en Cristo. O sea, para ser escogidos tenemos que estar en Cristo. Y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Déjeme hacer una aclaración aquí en este punto. Porque muchas personas, y es una línea teológica que tiene el cristianismo, dicen que el Señor nos ha escogido soberanamente y dan a entender que es arbitrariamente o caprichosamente que Él escoge para salvación a una persona, y aunque esta persona no quiera ser salva, como es escogido, va a ser salva. Y que aquellos que no son escogidos, aunque quieran ser salvos, como no son escogidos, no son salvos. Una predestinación arbitraria, un escogimiento arbitrario, y eso no es así.
No es así. Se lo vamos a mostrar aquí con lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Dice ahí, elegidos o escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. O sea, el Señor nos escogió según su presciencia, o sea, su conocimiento anticipado de todas las cosas. Él, antes de la fundación del mundo, Él nos vio, nos conoció y se dio cuenta cómo íbamos a responder al mensaje del Evangelio. Y aquellos que Él vio que iban a responder positivamente, los escogió para salvación. Pero Él, aquellos que vio que iban a rechazar el Evangelio, ¿verdad? Que iban a usar su libre albedrío para rechazar el mensaje del Evangelio y no aceptar a Jesucristo, fueron predestinados para condenación. De esa manera, Él es el que escoge, pero también toma en cuenta el libre albedrío del hombre, que Él mismo se lo dio, la voluntad del hombre, que Él mismo se la colocó en su ser. Así es de que somos elegidos, sí, pero según el conocimiento anticipado de Dios. De hecho, Pablo en Romanos 8 dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué hizo Dios? Primero, conocerlos y después predestinarlos. No nos confundamos con la doctrina de la predestinación, estimados hermanos. Bueno, pero sí somos escogidos, somos elegidos y gracias a Dios, porque si Él no nos hubiera elegido, tampoco, ¿verdad? Pudiéramos ser salvos. Bueno, ¿cómo se le llama a los miembros de la iglesia? También se le llama creyentes. Según 1 Tesalonicenses 2:10, dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Se nos llama también creyentes. Esto hace referencia al hecho de que debemos creer en Cristo y en su bendito evangelio. Debemos creer en Dios y en su bendita provisión y en su bendita palabra. Debemos creer en Él y en sus promesas. Cristo le dijo a Tomás, uno de sus discípulos, en Juan 20:27, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Él quería que Tomás fuera creyente. En 1 Corintios 14:22, cuando Pablo da instrucciones a la iglesia de Corinto acerca de las lenguas del Espíritu y su uso en el culto, dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes, para referirse a los miembros de la iglesia. Entonces, somos llamados escogidos, somos llamados creyentes. Número 3, también somos llamados santos. Santos. Romanos capítulo 15, verso 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén, dice Pablo, para ministrar a los santos. ¿Quiénes eran los santos? Los miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Pablo, estando en Antioquía, dice, ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Bendito sea Dios. Llama a los miembros de la iglesia santos. Miremos lo que dice Romanos 15:26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén.
Pablo iba a Jerusalén, pero había una gran hambre en ese tiempo y había mucha gente pobre en la iglesia de Jerusalén. Entonces la iglesia de Antioquía, que gracias a Dios tenía un poco más de recursos económicos, juntó una ofrenda y Pablo y un acompañante suyo la llevaron a Jerusalén y la entregaron a los pobres que estaban entre los santos que estaban en Jerusalén. Note entonces cómo a los miembros de la iglesia se les llama santos. Filipenses capítulo 1, verso 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Aquí una vez Pablo usa esa palabra que yo he estado enfatizando: en Cristo. En Cristo, o sea, para ser parte de la iglesia tenemos que estar en Cristo, únicamente en Cristo. Amén. No en Cristo y en el NG de White, no en Cristo y Russell, no en Cristo y José Smith, no en Cristo y en Mahoma, no. Solamente en Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y aquí somos llamados santos. Bendito sea Dios. Ahora, hablando de la santidad, Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hagamos honor a ese título que se nos da, santos. Hagamos honor a ese calificativo que se nos da. Se nos llama santos a los miembros de la iglesia. Pues caminemos en santidad. Sigamos la paz y la santidad. Aquí recuerdo lo que dije en el punto número 2, que para ser miembros tenemos que perseverar en Cristo y dando fruto para Él. Sí, dando frutos dignos de arrepentimiento, y uno de esos frutos es la vida de santidad. Sí, porque se nos llama santos. Bueno, número 4. Se nos llama también fieles. A los miembros de la iglesia se les llama en la Biblia fieles. Efesios capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos, ya lo vimos, y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Sí, hermano, porque no se puede ser santo ni se puede ser fiel si uno no está en Cristo. No se puede ser salvo ni se puede ser miembro de la iglesia si uno no está en Cristo. Es en Cristo que uno disfruta de estas cosas y es parte de estas cosas. Ahora, esta palabra fieles en el griego es pistos y significa algo digno de confianza, significa confiable, fidedigno, sí, que cumple con lo que se compromete, sí, mostrándonos cómo debemos ser para Dios y los hombres, ¿verdad? Como miembros de la iglesia. O sea, debemos ser dignos de confianza, lo cual nos lleva a ser honestos y honrados. Debemos ser confiables, lo cual nos lleva a ser seguros en lo que hacemos y nos lleva a ser fidedignos, ¿verdad? O sea, que siempre decimos la verdad, ¿sí? Y que respetamos la palabra que hemos dado, los compromisos que hemos hecho. Si nos hemos comprometido con Cristo, pues vamos a ser fieles cumpliendo ese compromiso que hemos hecho con Él. Esta declaración Pablo la repite en Colosenses capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oh, hermanos, qué maravilloso segmento de la doctrina de eclesiología la que hemos visto en esta ocasión. Qué preciosidad realmente. Bendito sea Dios para siempre. Hemos visto entonces
la composición de la iglesia, ¿sí? También hemos visto las condiciones para ser miembros de la iglesia, parte de la iglesia, y luego hemos visto también los calificativos que se le da a los miembros de la iglesia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, para concluir, déjame decirle que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, creyentes en Cristo, creyentes en Cristo, creyentes en su evangelio. De ambos pueblos el Señor ha hecho uno, y ese uno es la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Así lo dice Pablo. Bueno, hemos visto que por lo menos existen 5 condiciones para ser miembros de la iglesia, por lo menos. Arrepentirse y creer al evangelio, número 1. Creer en el Señor Dios Jesucristo, número 2. Confesar públicamente que Cristo es el Señor de nuestra vida, número 3. Obediencia al mandamiento de bautizarnos en agua, número 4. Y perseverar fielmente en sus caminos, dando frutos de justicia y los frutos del Espíritu. Y yo pudiera añadir una clase de frutos más. Es el fruto de nuestro trabajo, producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Pero luego, finalmente vimos que a los miembros de la iglesia se les llama escogidos, creyentes, santos y fieles también, mostrando lo que somos y lo que debemos ser. Y bueno, yo le quisiera añadir en esta conclusión un título más a los miembros de la iglesia. También se los llama cristianos. Dice que el libro de los Hechos que a los hermanos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Se nos llama cristianos. Y cristianos, pues obviamente, oiga lo que significa. Cristianos, ¿verdad? Que somos parte de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Por eso se nos llama cristianos. Y para mí es una honra ser llamado cristiano, llevar el nombre de mi Señor, de mi Salvador, el Cristo, el Mesías de Israel, que ellos lo rechazaron para su propia ruina, pero de que al final del tiempo van a tener que reconocerlo para ser salvos y restaurados e insertados al plan de Dios. Pero qué maravilloso que nosotros ya hemos sido parte del plan de Dios. Hay un versículo que dice, Cristo hablando, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Y eso ha sucedido en cuanto a Israel y nosotros. Ellos eran los primeros como nación y los gentiles éramos rechazados. Pero ahora en Cristo somos primeros y ellos van a ser restaurados como nación en los postreros días. Bendito sea el nombre de Dios. Que Dios nos bendiga, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Bendice a mis hermanos que ya estamos en Cristo. Ayúdanos a ser fieles y a caminar, Señor, dignamente de la vocación con que fuimos llamados. Y, Señor, trayendo honor al nombre de Cristo, el cual llevamos al ser llamados cristianos. Y te pedimos por aquellas personas que todavía no han recibido a Cristo. Señor, tócale su corazón. Háblale, Señor, convéncelos, Señor, y que entreguen su corazón a Cristo. Sí. Yo les invito, amigos, a que no tarden en entregar su corazón a Cristo y que luego visiten una iglesia y se congreguen para seguir caminando en sus caminos. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo encuentro.